Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del quinto y más reciente trabajo discográfico de la banda norteamericana Elder. El disco se llama Omens y fue publicado el 24 de abril a través del sello Armageddon Label. El disco consta de 5 canciones y tiene una totalidad de 55 minutos. Son canciones entonces largas, la más corta tiene una duración de 9 minutos y la más larga tiene 12 minutos de duración. Bueno, Elder llegó a mi radar, como al de muchos, supongo, por su pasado disco. Su disco anterior a este, publicado en el 2017, Reflections of a Floating World, el cual pues en su momento tuvo muy buena acogida de parte de la crítica, tuvo muchos comentarios y muy bueno, de altas calificaciones, alabando la propuesta musical que traía Elder, que era básicamente combinar el stoner rock junto con el progresivo, junto con el rock psicodélico. Yo en su momento lo escuché y aunque ciertamente me pareció un disco lleno de ideas fenomenales, de ideas muy originales, muy frescas, muy interesantes, trayendo elementos conocidos por todos, el stoner, el progresivo, lo psicodélico, pero combinándolos de una manera muy fresca. Sin embargo, a pesar de las grandes ideas que tenía ese disco, para mí, a mi juicio, el disco tenía un problema. No me entusiasmó mucho, no me impactó tanto, principalmente porque yo creo que sufría de cierta sobrecarga de información. Pretendía decir mucho y me parece que en su afán por presentar mucha información carecía de coherencia entre las canciones, carecía de construir canciones memorables. Esa fue la sensación que yo tuve. Entonces a mi parecer tenía muy buena potencialidad la banda, tenía muy buena proyección para su siguiente trabajo, siempre y cuando subordinaran su afán de mostrar sus influencias, su afán de mostrar el sonido, lo subordinaran, digo, a una estructuración de canciones más fluidas y más memorables. Entonces cuando se venía este disco tenía cierta preocupación por si de pronto volvían a hacer eso que no me llamó tanto la atención de su disco anterior. Sin embargo, todas esas preocupaciones fueron infundadas, porque este disco no solo cumplió las expectativas que yo tenía para que fuera un mejor trabajo de Elder, sino que las sobrepasó. Este disco es genial y las canciones fluyen, el álbum en su conjunto fluye como río sin obstrucción, o sea, va derecho, en un cauce natural, fantástico, muy bien logrado, magnífico. Me parece que, como les digo, en este disco logran subordinar la presentación de ideas a la construcción de canciones fluidas y memorables. El disco como tal no es muy progresivo mirado en su conjunto, sino que las canciones son progresivas en su interior. En otras palabras, son 5 canciones largas, todas alrededor de los 10 minutos, y cada canción tiene explícitamente un inicio, cada canción tiene explícitamente un final. No necesariamente se conectan unas con otras, pero en el paraje, en el viaje, en la construcción del inicio de cada canción hacia el final, se presentan todos esos pasajes progresivos, psicodélicos, sureños, casi por su influencia stoner, sobre todo en el modo en el que rifean las guitarras, que hacen que en su interior sí sean las canciones muy progresivas. ¿En qué son progresivas? En que van sobre todo construyendo acordes de una manera progresiva, o sea, van construyendo las canciones de tal manera que poco a poco van cambiando, se van agregando distintas armonizaciones. Las guitarras armonizan de una manera fenomenal, pero van cambiando sus armonizaciones cada espacio de tiempo relativamente corto. Van entrando líneas de teclado, van entrando líneas vocales, que son pocas, tiene poca ejecución vocal este disco, pero cuando los hay son muy efectivas. Entonces las canciones poco a poco se van construyendo de una manera muy sutil, una manera que en una escucha superficial uno no necesariamente se percata de ellos, pero que en una escucha sutil y más cuidadosa uno se va a dar cuenta cómo durante cierta cantidad de tiempo las canciones se van transformando levemente, bien sea transformando las armonizaciones de sus guitarras, agregándole solos, agregando líneas vocales, agregando líneas de sintetizador, de tal manera que esta banda logra en cada una de estas canciones siempre estar haciendo algo para que la canción no muera, para que el sonido no muera, nos pase
del viaje al tedio. Yo creo que incluso hubo un punto en el que yo casi que quería que el disco en algún punto me aburriera, o sea, quería encontrar los pasajes en los que se escucharan sonidos de relleno simplemente para alargar las canciones artificialmente, y no, cada poca cantidad de tiempo iban introduciendo muchos pasajes para darle dinámica a las canciones sin caer en lo obvio, sin meter un solo espectacular con mucho shredding, no, ni sin meter un coro muy memorable, no, tampoco. O sea, sin caer en ganchos obvios, la banda era capaz de ir introduciendo poco a poco elementos para que las canciones fluyeran, no aburran, y aunque no cambien radicalmente, porque más o menos tiene una unidireccionalidad cada una de las canciones, sin embargo, tener los suficientes paisajes sonoros como para que el disco siga siendo entretenido y fluido. Solo la tercera canción, Alcyon o Alcyon, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es la única canción en la que hay un fragmento en el que juegan mucho con los bucles, con sonidos repetidos, y caen en una línea muy delgada entre el sonido derivativo y el aburrimiento. Esa es la única canción en la que casi, pero no logran, pero casi llegan a caer en el tedio. Al principio, cuando a una línea de sintetizador que se va repitiendo se le agregan unos acordes en guitarra que también se van repitiendo a lo largo de varios acordes. Los primeros 4 minutos y medio de la canción es así, pero justo cuando llega un punto en el que uno piensa, bueno, si este fragmento se alarga más, se vuelve un fragmento aburrido y de relleno. ¡Boom! Lo transforman y lo vuelven otra vez una canción. Vuelven a transformar la canción otra vez en algo interesante, en algo que vale la pena rescatar. La base rítmica, por su parte, siguiendo con la analogía del río, es simplemente como el hundimiento cóncavo de la tierra por sobre el cual el agua fluye. El agua que vendrían a ser las guitarras, bajo y sintetizador y las voces. La base rítmica, entonces, con esto quiero decir que que simplemente crea la alfombra sobre la que se van a posar los demás instrumentos, porque no es muy exhibicionista, no tiene muchos arreglos ni muchas florituras, sino que mantiene una sobriedad que la verdad contrasta con la psicodelia que van manejando los acordes, los arpegios de las guitarras y las líneas en sintetizador, que muchas veces llegan a ser muy etéreos, a sonar muy derivativos, pero insisto, sin caer en el aburrimiento, sin caer en el tedio, sin dejar que las canciones se extravíen. Esa es la clave del disco. Esto es como entrar en la experiencia de este disco, en su carácter inmersivo, porque lo es. Este disco es como ir a una expedición turística, a algún parque natural o alguna reserva natural, en la que sabes que estás ahí nada más para contemplar lo que estás viendo en la naturaleza. Solo lo puedes contemplar, no puedes intervenir en ello, porque si sabes que intervienes en ello, pierde su magia. De la misma manera, este disco es simplemente para contemplar. Ese es un disco bastante contemplativo, que no tiene muchas cosas que atrapen de manera inmediata a la escucha, pese a que yo creo que por el prejuicio que tenía respecto a su anterior disco, pese a que desde el primer momento en que lo escuché me di cuenta que este disco estaba mucho mejor construido, a mi parecer, que el disco anterior, que sí, en su afán de ser un poco más exhibicionista en las ideas, pues perdía ese carácter de fluidez las canciones que sí tiene este disco. Este disco también podríamos decir que es como caer a un agujero, no negro, sino a un agujero con las características de un agujero negro, pero no negro, sino de muchos colores, así tipo hippie, como pretende ser este disco también por su influencia stoner. Y simplemente es un agujero que te absorbe, que te lleva hacia donde él le da la gana, y uno simplemente está ahí para dejarse llevar y para sorprenderse por los parajes y por los paisajes sonoros que va presentando la escucha de este disco. Es un discazo, a mi juicio, de Elder. No le encontré un solo momento aburrido. Es increíble que en 55 minutos a veces yo sentía que fueran 25. Es que las canciones fluyen tan bien, o sea, son tan interesantes, presentan tantos pasajes que en la contemplación encontramos
disfrute en cada una de las notas, en cada uno de los arpegios de las guitarras, en cada una de las armonizaciones, en cada uno de los solos, en cada una de las líneas vocales que este disco presenta. Podríamos decir, para terminar, que yo siento a veces que Elder aquí en este disco es como la fusión, la combinación entre Queens of the Stone Age y Pink Floyd, tanto el Pink Floyd de la época psicodélica como el Pink Floyd de la época más progresiva, porque tiene la rudeza de los riffs del stoner, el carácter sucio y muy distorsionado de los mismos, incluso también la voz con alguna reminiscencia a Josh Homme de Queens of the Stone Age, pero a su vez tiene esos pasajes etéreos, derivativos y a su vez progresivos que supo hacer Pink Floyd en muchos momentos de su importante carrera. La verdad me sorprendió este disco, no esperaba que me fuera a gustar tanto y yo le daría una calificación pues de 10. Es que la verdad no le encontré ninguna fisura, incluso en las últimas escuchas previo a hacer la reseña casi que lo estuve escuchando con la intención de encontrar pasajes que estuvieran puestos como relleno, que sobraran, y no pude encontrar ninguno, la verdad. Muy buen trabajo de Elder, este disco de rock stoner, progresivo y psicodélico, todo junto. Escúchenlo y cada uno que llegue a su propia conclusión. En lo particular es un 10 para mí porque no le encontré fisura alguna, me pareció un disco impecable, impecable. Y me place haberme atrevido a escucharlo. Gracias por ver el video, denle like a él, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Pásenla bien, hasta luego.